Muy buenos días, amados. Dios les bendiga, qué bueno verles en esta hermosa mañana. Tenemos este privilegio precioso de continuar ahondando, escudriñando las Escrituras y con un ruego al Señor desde nuestro interior. Señor, revélate a nuestras vidas. Déjanos ver lo que no se puede ver a simple vista. Déjanos ver lo que no se puede ver con los ojos naturales. Déjanos ver, oh Dios de los cielos, solo lo que tú nos puedes mostrar de ti mismo, porque solamente veremos aquello que Dios mismo nos muestre de Él. Escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Y mis amados, eso es algo que necesariamente tiene que ocurrir en la vida de cada creyente. Podemos oír de los labios de muchos quién es Cristo, pero solamente el Padre nos lo puede revelar por medio de su Espíritu, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y Dios nos las ha revelado por su Espíritu, el Espíritu de Dios que todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? Aún lo profundo de Dios. El Espíritu que nos guía es el que nos enseña todo lo que Dios nos ha otorgado de una manera especial. Ubíquese en segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 5. La semana anterior veíamos la necesidad que nosotros tenemos de tener entendimiento, porque si no hay entendimiento no hay fruto. El entendimiento es el que hace posible la manifestación de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ya hemos dado demasiada evidencia de la muerte nosotros, y ahora lo que necesitamos es que sea Dios el que dé evidencia de la vida en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Y ese entendimiento solamente lo puede producir Él. Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, sobre ti mis ojos fijaré. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 4, del verso número 5 en adelante, y es tan especial todo lo que aparece aquí, y que podamos recibir de parte de Dios esa luz que necesita nuestro corazón. Y dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿cierto? Y aunque vamos a mirar un poco los versículos que hemos leído, vamos a estar centrados en el verso número 7, donde dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros, que necesitamos entender y conocer el valor del tesoro que nos ha sido dados por Dios, como titula el tema de esta mañana. El tesoro es Jesús. El tesoro es Jesús, pero no es simplemente una palabra pronunciada, no simplemente es una frase, sino es algo que ciertamente va a pesar nuestros corazones, va a pesar nuestras vidas, algo que necesariamente tendrá que derribar todos los demás tesoros, todas las cosas a las que le hayamos dado valor en nuestro corazón, para que ciertamente Él tenga todo
de nuestra vida. En el verso número 5 empieza la escritura ahí diciendo, porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque lo que Dios ha decidido sobre cada uno de nosotros, primeramente es darnos un testimonio de Cristo a cada uno de nosotros, y después dar a través de nuestras vidas un testimonio de Cristo, ¿cierto? En algún momento nos enloquecimos corriendo de un lado para otro, tratando de decir todas las cosas que habíamos hecho y que no habíamos hecho, y estábamos asombrados de todas las maldades que muchos habían hecho y cómo habían dejado esas maldades, y gloria a Dios por esa obra en los corazones. Pero dábamos ese testimonio y muchas veces terminaba siendo un testimonio de todas las obras que yo había hecho, pero no un testimonio de Cristo en quien, en nuestras vidas. Y por eso dice aquí en la escritura que no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, no fuimos llamados a mostrarnos nosotros, fuimos llamados a que Él se muestre en nuestras vidas, a que Él se muestre en nuestros corazones. Por eso es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿cierto? Porque necesitamos conocer lo que Dios nos ha provisto, necesitamos conocer todo lo que hoy Dios nos ha otorgado, porque vivimos en un mundo que mantiene abrumado porque cada uno haga conocer todo lo que hacen. Las redes sociales no hacen sino minar el pensamiento del ser humano para que el ser humano todo lo que hace, si se está bañando, si está en la calle, si está en un paseo, esté publicando todo lo que hace, como exaltando lo que él es, ¿cierto? Haciéndose visible, y nos vemos permanentemente tentados por el mundo frente a eso. El mundo quiere hacer visible al hombre, el mundo quiere hacer visible al ser humano, el mundo quiere volver protagonista al ser humano. Pero bendita sea la gracia de Dios, que cuando nos trae, nos saca de ese mundo ilegítimo, nos saca de ese mundo falso, nos saca de ese mundo engañoso, porque nosotros fuimos diseñados desde el huerto del Edén, desde antes de la fundación del mundo. Dice la escritura, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Desde el diseño de Dios fue hecho no para que se viera el hombre, sino para que se viera la vida de Dios en el hombre y a través del hombre. Y el diseño de Dios no ha cambiado. Entre más el hombre se aleja de Dios, más el hombre sigue alimentándose del árbol del bien y del mal. Un árbol que, como dice la escritura, Eva vio codiciable para alcanzar sabiduría, para tener una fuente, para lograr muchas cosas, pero lograr muchas cosas para el hombre, para la gloria del hombre. Y la escritura describe que la gloria del hombre es como la hierba que hoy es y mañana se seca y se echa en el horno, pero la gloria de Dios permanece para siempre, porque tiene que ver con todo lo que Él es. Y dice en el versículo en ese mismo versículo, no nos mandó a que nos predicásemos nosotros mismos, sino ¿a quién? Sino a Jesucristo. Y esto definitivamente no es algo nuevo, es algo que siempre Dios dispuso a través de su palabra. El apóstol Pedro expresó de una manera especial que los profetas que profetizaron acerca de esta salvación, y de esta salvación es de esta persona gloriosa en la que Dios puso todo lo que Él es para manifestarlo. ¿A quién? A cada uno de nuestras vidas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, de manera que ellos no se anunciaron a sí mismos. Todos los profetas, toda la ley siempre estuvieron anunciando ¿a quién? A Cristo, de manera que el diseño de Dios no ha cambiado. Y dice el versículo número siguiente, ahí el versículo número 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto contiene una verdad espiritual muy profunda, que necesita ser recibida en nuestro espíritu, que necesita traspasar todo nuestro ser, y más un pueblo que a veces nos es fácil mirar la historia de Israel
y mirar cómo Israel se quedó en la letra, y cómo Israel se quedó en el ceremonial, y cómo Israel se quedó en las costumbres, y cómo Israel se quedó siendo oidor y no un conocedor de Dios. Se quedó tanto tiempo siendo un oidor que cuando apareció Jesús, Jesús era un completamente desconocido para aquellos que tanto habían escuchado una y otra vez. Todas las profecías, todos los anuncios que de manera clara de antemano señalaban dónde se iba a manifestar el qué, dónde se iba a manifestar el Cristo. Y cuando vieron todas esas señales cumpliéndose, sus corazones estaban tan enceguecidos, sus corazones estaban tan endurecidos, porque, mis amados, la letra mata, la letra endurece el corazón. Si de lo que nos llenamos es solo de Biblia, nos vamos a volver un pueblo sumamente endurecido, un pueblo sumamente indiferente, un pueblo sumamente insensible para las cosas de Dios. Si de lo que nos llenamos simplemente es de conocimiento racional, simplemente de palabras memorizadas, pero no de palabras de Dios que nos estén traspasando con la gloriosa vida de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, cuando el Señor vino, encontró una estructura religiosa tan fuerte que los que estaban recibiendo todo lo que Cristo traía eran los que estaban fuera de todo ese esquema. Ese esquema les había absorbido de una manera tan profunda, les había enceguecido. Aún Dios se refirió a ellos diciendo que ellos eran ciegos, guías de ciegos, y que si un ciego guía a otro ciego, ¿dónde van a caer los dos? En el hoyo. Pero Dios está rompiendo todos esos esquemas dentro de nosotros, está rompiendo toda esa liturgia que aún dentro de la vida evangélica nosotros tenemos, porque muchas veces se ha vuelto más fuerte la estructura que la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros. Tenemos más celo de la estructura, y por eso la Escritura dice que muchas veces tenemos un celo que no corresponde al celo de Dios dentro de nuestros corazones, ¿sí? De manera que dice la Escritura, conteniendo aquí una verdad, que Dios hizo que la luz resplandeciese en las tinieblas, ¿cierto? Dios es el que ha hecho que sobre la oscuridad que había en nuestro corazón ahora haya resplandecido la luz de la vida, que es Cristo, y es el resplandor que nosotros necesitamos. La Escritura dice que a un pueblo asentado en tinieblas gran luz le resplandeció. Y cuando estaba hablando de esa luz, estaba hablando del paso de Jesús por esos lugares, el paso de Jesús por el corazón humano. La luz de Cristo resplandece sobre nosotros para disipar toda tiniebla, porque todas las tinieblas tienen que ver con la muerte, pero toda la luz tiene que ver con todo lo que es Cristo. Amado, la luz lo que hace posible es que nosotros podamos ver. Si no hubiese luz, no pudiésemos ver. La luz, ¿cierto? La ausencia de luz, la completa oscuridad hace que aunque tengamos ojos, no podamos ver. Y el único que puede quitar las tinieblas del corazón que enceguecen es la luz de Cristo. La Escritura dice que era la luz de los hombres y en Él estaba la vida. Él es el que alumbra el corazón de una manera especial para producir libertad dentro de nuestros corazones. La Escritura nos permite ver por qué necesitamos conocer el tesoro que Dios nos ha provisto. Alguien decía lo siguiente y me pareció muy bonito esto que copié para compartírselos, porque es una realidad para nuestras vidas. Nosotros que a veces nos enfrascamos en tantas cosas y nos perdemos el lenguaje de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas de su época: ustedes, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden oír mis palabras? Y les habló claramente, porque ellos estaban en una naturaleza diferente a la de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque en esa vieja naturaleza poder entender el lenguaje, poder escuchar el corazón y el latir de Dios va a ser completamente imposible. Pero esto me pareció tan bonito. Dice que Cristo o Dios no podemos perder de vista que no habla ni en hebreo, ni en griego, ni en español, ni en inglés, ¿sí? Sino que
según Hebreos 1 y 2, dice que a Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? Entonces mire que el lenguaje de Dios no es ni hebreo ni griego, ¿cierto? Entonces no estoy diciendo con esto que no puedas mirar en algún momento la raíz de una palabra o algo, pero lo que quiero decirte con esto claro es que el lenguaje de Dios es transmitido a través de la vida del Hijo. Dios nos habla a través de ¿quién? A través de su Hijo. Dios comunica todo lo que Él es única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Está escrito en la palabra que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al que el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar, ¿cierto? Pudiera conocer todas las raíces griegas, todas las raíces hebreas, todo el lenguaje, pudiera empezar a usarlo y aún así todavía no tener ni la más remota idea de quién es Dios, porque Dios solamente puede ser conocido por revelación, ¿cierto? Y no podemos perderlo de vista dentro de nuestro caminar. Y cuando seguimos avanzando ahí, dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Pero mire lo hermoso, aquí hay como un contraste bien particular. Por un lado, toda la grandeza de Dios, pero por otro lado, toda la fragilidad del ¿qué? Toda la fragilidad del ser humano, toda la fragilidad representada en lo que nosotros somos, esas vasijas de ¿qué? Esas vasijas de barro que son frágiles, que necesitan un completo cuidado, pero sobre esas vasijas ha sido depositado un gran ¿qué? Un gran tesoro, de manera que lo que hace valioso ese tesoro, ¿cierto? O esa vasija es el tesoro que ha sido puesto dentro de ella, ¿cierto? Por ahí el Señor, veíamos hace unos días cuando se habló de la santidad, veíamos que la Escritura dice que el Señor, mirando a Israel, le dijo: vosotros seréis mi especial tesoro, pero no estaba hablando de que ellos eran su especial tesoro porque ellos por sí solos tuvieran un valor delante de Dios. Especial tesoro por lo que Dios iba a depositar de Él en cada uno de ¿quién? En cada uno de ellos, lo que Dios iba a poner en esas vasijas de barro, porque lo que Dios anhela de cada uno de nosotros es lo que Él ha depositado de Él mismo en cada una de nuestras vidas, y es lo que nosotros tenemos que apreciar, cuál es el tesoro que hay dentro de nuestro corazón y cómo Dios ha decidido manifestar ese tesoro en vasos frágiles, en vasos débiles, ¿cierto? Uno todos los días lo único que hace es asombrarse y asombrarse y asombrarse y asombrarse de que Dios quiera manifestar la vida de su Hijo en personas que podemos llegar a ser tan torpes, en personas que podemos llegar a ser tan cortos de palabras para poder expresar todo lo que Él es, tan cortos en nuestras acciones, tan cortos en tantas cosas, porque a veces lo que tenemos en muchos momentos es una vida de apariencia, donde por fuera nos mostramos de una manera muy diferente a lo que está aconteciendo adentro de nuestros corazones, pero que Dios haya decidido poner un tesoro tan valioso dentro de nosotros, eso asombra de una manera tan especial. Lo mira uno a través de cada personaje bíblico, pero si te detienes a mirar tu propia vida, uno queda eso en un asombro absoluto, en un asombro extraordinario. Yo cada día le digo: Señor, con toda seguridad que si me hubieras puesto a mí a elegir, si yo fuera tu servidor, Señor, yo mismo me había descalificado porque no tenía las capacidades, Señor. Pero poder ver, Señor, cómo tú no miras capacidades, y esto es muy importante que lo podamos mirar en la vida cristiana. En el mundo de Dios, Dios no mira las capacidades, Dios mira es lo que Él va a hacer con su vida misma dentro de cada uno de ¿quién?
de nosotros. Por eso la iglesia no es el lugar donde se exaltan los atributos humanos, no es el lugar donde se exaltan las habilidades y las capacidades humanas. Cuando te rindes al Señor y si te da una habilidad, utiliza esa habilidad para honrar todos los días al Señor, pero no para tu propia gloria, porque nada de lo nuestro puede honrar a Dios excepto la gloria misma que Dios ha puesto, y esa gloria se llama Jesucristo dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada una de nuestras vidas. Por eso, en cierta manera, Dios hace algo tan extraordinario, que en la iglesia es el único lugar donde Dios nos pone a todos al mismo nivel, ¿cierto? Donde no nos podemos, como dice la Escritura, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Porque Dios es asombroso y puede hacer que la persona que a nuestros ojos pareciera ser la más torpe, Dios pudiera ser esa persona, la persona que llegara a expresar más sabiduría de Dios. Porque Dios no funciona como nosotros. Por eso los valores dentro del cuerpo de Cristo tienen que cambiar a la manera de Dios, tienen que cambiar como Dios lo ha traído a través de su vida y lo ha manifestado a través de su Hijo, ¿cierto? Porque dice, ahí donde tenemos ese tesoro, en una vasija completamente limitada, donde todo lo tiene que hacer el tesoro que ha sido puesto que ha sido puesto en ella, donde vemos cada día que necesitamos esa luz maravillosa alumbrando nuestro corazón. Y después termina el versículo diciendo, hablando de la vida natural que nosotros enfrentamos, porque no podemos perder de vista, mis amados, Dios jamás le ha ofrecido a el ser humano un mundo sin dificultades, un mundo sin problemas. Es más, aquel día que yendo camino a Damasco, aquel momento en que el Señor se le aparece en el camino a Saulo de Tarso, cuando aquella luz resplandeció sobre la vida de aquel hombre que venía con cartas, que venía convencido que aún lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para honrar a Dios, persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo, en aquel momento donde cae ahí postrado delante de Dios y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después viene una segunda expresión de Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero vemos en todo ese proceso tan tremendo que el Señor le dijo a Pablo, porque le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿cierto? Padecer por mi nombre. Y vemos en todo el trayecto tantas dificultades que tuvo en el camino, y por eso él termina diciendo aquí en el verso número 8 que estamos atribulados en todo. O sea, podemos pasar los creyentes circunstancias que aún se nos acumulen y sean circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Sí, Dios jamás prometió que no íbamos a pasar por ellas, ¿cierto? Si pasamos por el fuego, si pasamos por las aguas, Él prometió que estar con nosotros. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, ¿cierto? Entonces Dios prometió siempre ser el que nos sustenta en todo tiempo. Por eso Pablo dice que aunque aparecen situaciones difíciles, la angustia no se convirtió en lo que gobernaba su corazón, aunque estaba enfrentando muchas situaciones que se salían de sus manos. Y eso nos puede pasar a todos los seres humanos, situaciones que fácil se pueden salir de nuestras manos. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque no podemos perder de vista quién es el que sostiene esta vasija tan frágil todos los días. ¿Quién es el que le da las fuerzas para levantarse? ¿Quién es el que le da las fuerzas para entrar y para salir? ¿Quién es el que le da el aliento? Por eso la palabra de Dios, Santiago dijo, hay de los que dicen mañana me levantaré y haré esto y aquello, y no dicen
Como dice la Escritura, si Dios nos da vida, y no solamente la vida, sino que si Dios me da las fuerzas, porque no solamente es amanecer vivo, sino que Dios me dé el aliento para poder levantarme de la cama, para poder salir, para poder tomar los... Bueno, si hiciéramos una lista, alguien decía, si haces una lista de todo el bien que recibes de parte de Dios, no te quedaría tiempo de quejarte, aunque tuvieras 1000 necesidades. Si haces una lista de cada bien que Dios te ha manifestado. Por eso esa luz y esa revelación de ese tesoro nos va a llevar a tener un corazón agradecido delante de ¿quién? Delante del Señor. Y dice el verso número 10, ¿sí? Que es la parte que tal vez termina siendo más difícil para todos los seres humanos atravesar. Y dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de ¿quién? La muerte de Jesús. Porque para nosotros es fácil decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo ¿en quién? En mí, ¿cierto? Pero ese con Cristo estoy juntamente crucificado, como dice aquí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de ¿quién? De Jesús. Porque allá en la muerte de Jesús no solamente Jesús llevó el peso de nuestros pecados y pagó por todas las maldades que nosotros habíamos hecho, sino que allí también Él nos llevó para que nosotros muriéramos a nosotros mismos, ¿cierto? De manera que llevando por todas partes la muerte de Jesús, no solamente que su justicia nos cubre, sino que Él ha provisto un lugar para que todos los días estemos yendo a la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz ¿qué? Cada día y sígame, porque dice, sin cruz no hay manifestación de vida. En el mismo lugar donde se manifiesta la muerte, es el mismo lugar donde se manifiesta la vida. En el mismo lugar donde nosotros morimos, es el mismo lugar donde la vida de Dios se hace visible de una manera gloriosa sobre cada uno de nosotros. Ahora cantábamos una canción, ¿cierto? Pero no olvidemos, tenemos que siempre pensar es en la obra que Dios está haciendo. Cantábamos un último coro que decía, en el altar te conocí, ¿cierto? Pero no en el altar edificado por nosotros. Nosotros fuimos llevados a conocer a Dios en el altar edificado por Dios en la cruz del Calvario. No está hablando de lo que hace el ser humano. Ese altar en el que conocimos a Dios fue edificado por Dios en el monte Calvario. Dios mismo lo edificó, y allá donde Dios edificó ese lugar para presentar un sacrificio vivo, santo, agradable delante de su justicia, es el mismo lugar donde Dios llevó a que nuestras vidas también se presentaran en muerte, donde morimos al viejo hombre, y allí donde morimos al viejo hombre es donde la misma vida se manifiesta. Llevamos su muerte por todas partes para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en quién? En nuestros cuerpos. De manera que sin muerte es imposible que se manifieste ¿qué? La vida, ¿cierto? Porque la mayor parte del tiempo, en algún momento, el corazón del hombre se fue en otra dirección, se fue en búsqueda de otras cosas, y cuando nos hicimos nuestro propio concepto de Dios, entonces quedamos pensando en el Dios al que yo vengo y que me quiere complacer en todo lo que yo quiero. Mis amados, Dios solamente tiene un deseo: cumplir su voluntad. No pierda de vista esto, mis amados. Hay cosas que son chocantes al corazón, pero que necesariamente nos colocan alineados con Dios. Dios no está para cumplir la voluntad de nadie. Dios no vino a servir, pero vino a servir dándonos su vida para que su vida sea la que ahora gobierne ¿qué? Nuestros corazones y nuestras vidas, ¿sí? Entonces no podemos perder de vista toda esta realidad frente a algo que necesita nuestro corazón, y es entender el valor del tesoro que nos ha sido provisto. Y tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Cómo se llama ese tesoro? Ese tesoro tiene nombre. Ese tesoro no son propiedades, ese tesoro no son cosas terrenales, ese tesoro no son cosas de este mundo. Por eso necesitamos que ese tesoro sea revelado ¿a quién? A nuestro corazón, y que ese tesoro sea
revelado a nuestra vida, para que le conozcamos, porque si no le conocemos, entonces no vamos a entender la relación que necesitamos tener con ese tesoro. Porque le van a quedar dos preguntas para que vaya resolviendo en su corazón. Porque una cosa es decir, Jesús es el tesoro provisto por Dios, y otra cosa es llegar a decir, Jesús es mi tesoro. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo señalar, mire, eso es lo que Dios dispuso, pero eso no es lo que yo quiero. Señalo el tesoro, pero tal vez el tesoro no es lo que yo quiero. Y la pregunta ¿es Jesús para ti el tesoro o es Jesús para ti mi tesoro? Son dos cosas muy diferentes, porque por lo que tú atesoras y lo que se vuelve valioso para tu corazón es por lo que tú estás dispuesto a entregar todo lo que hay dentro de ti. Si Jesús es el tesoro, tu entrega hacia el Señor va a ser miserable, va a ser simple, va a ser superficial, porque es el tesoro. Pero si Jesús es mi tesoro, eso me va a costar absolutamente ¿qué? Absolutamente todo. Jesús dijo, no olvidemos, hemos hablado de cómo Dios dispuso el discipulado para el ser humano, que es diferente a cómo se define en un diccionario, de ser un aprendiz, de ser alguien que simplemente está aprendiendo los comportamientos de otro, que quiere seguir el caminar de otro, que quiere seguir las enseñanzas de otro, a cuando el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí? El Señor coloca un precio muy alto, ¿sí o no? Y el precio muy alto para el discípulo del Señor es que al que quiere ser discípulo de Cristo le va a costar absolutamente todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo y no me ama más que a su mamá, que a su papá, que a su esposa, que a sus hijos y que a su propia vida, no puede ser. Si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De manera que el Señor no está pidiendo las obras. En la cruz del Calvario el Señor dispuso que la entrega fuera total. Él entregó absolutamente todo y solamente Él nos puede llevar a entregar absolutamente ¿qué? Absolutamente todo. Necesitamos una revelación del tesoro porque otras cosas se han vuelto nuestro tesoro. Estamos viendo tiempos difíciles y tiempos difíciles a nivel mundial. Cada país tiene ciertas dificultades que se están atravesando de muchas formas, ¿sí? Nosotros en nuestro país estamos atravesando las propias, pero necesitamos una revelación. Y una revelación es cuando Dios abre tus ojos para que puedas verlo a Él, no desde tus ideas, no desde tus pensamientos, sino de cómo Él se muestra a tu corazón. Y cuando Él se muestra a tu corazón, va a derribar todos los conceptos que tú tienes dentro de tu vida. Todo eso va a quedar hecho ceniza. Dice Isaías 6, que en el tiempo en el que murió el rey Uzías, el Señor se manifestó, se mostró, se reveló al profeta ¿qué? Isaías. El rey Uzías, no olvidemos, era familiar de Isaías. Él había muerto y parecía que los tiempos venideros no eran buenos. En cierta manera había una angustia en el corazón del profeta Isaías, ¿cierto? ¿Qué irá a pasar si este gobernante desapareció? ¿Qué tipo de gobernante podrá aparecer? Pero lo más hermoso es que en Isaías 6 dice que cuando el Señor se le reveló a Isaías, dice que Isaías vio cómo las faldas del Señor llenaban todo el ¿qué? El templo, y el Señor estaba en un trono alto y sublime, ¿cierto?
Porque necesitaba serle revelado a Isaías, como necesita serle revelado a la iglesia, mis amados, el verdadero rey que gobierna. Porque no importa cuántos reyes pasen sobre la tierra, el verdadero rey no es ninguno de ellos. El verdadero rey es el Dios de dioses y el Señor de señores. Pero eso necesita ser ¿qué? Revelado. Mientras aquí se veía un caos, ¿en qué condición vio Isaías al Señor? En un trono alto y sublime, donde todo estaba bajo el control y bajo el dominio ¿de quién? Y bajo el dominio de Dios. Mis amados, mire, aún nuestra oración tiene que conectarse más con el Señor. Porque nosotros muchas veces estamos orando por tantas cosas que no pasen cuando Dios designó en la palabra de Dios que iban a pasar. Te pregunto, ¿el Señor advirtió que huiríamos de guerras y rumores de guerra? ¿Que habrían hambres? ¿Que habrán pestes? ¿Que habría pestilencia? ¿Que habían terremotos? ¿Advirtió todo eso? Y es más, el Señor dijo, y eso cada vez va a ir viniendo con una mayor intensidad. ¿Sí o no? Entonces fíjese, la palabra de Dios dice, cuando todo esto acontezca, no se pongan a orar para que no suceda. Pónganse a orar para que a ustedes no les falte firmeza en el corazón. Entonces no es orar, ay Señor que no hayan más huracanes, ay Señor que no tiemble sobre la tierra, ay Señor que no haya más sequía. Eso va a seguir sucediendo. Si usted hace un recuento de los últimos años, cada año se vuelve más crítico. ¿Y está anunciado por la palabra? Entonces, ¿por qué nos mandó a orar el Señor? ¿Porque se detenga lo que Dios dispuso? ¿O porque cuando está sucediendo todo lo que Dios dispuso, Dios nos permita estar firmes con los ojos puestos en Él? Cuando todas estas cosas acontezcan, ¿cierto? Velad, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que oráramos para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas, ¿qué? De todas estas cosas, para no entrar en la angustia en la que entra, ¿qué? En la que entra el mundo, porque ciertamente todos los días las situaciones que son críticas, pero no olvidemos, mientras juicios de Dios vinieron sobre Egipto, la mano de Dios estaba guardando a Israel en la tierra de Gosén. Dios estaba poniendo una protección especial sobre su pueblo. Pero si Cristo no es revelado, entonces tenemos todo un mundo de información, pero estamos corriendo como locos, como corre ¿qué? Como corre el mundo entero. Y no puede ser nuestro correr un correr en desenfreno, un correr sin escuchar a quién, sin escuchar al Señor. ¿Cómo vio en la visión Isaías al Señor? En un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. O sea que la gloria de Dios no estaba afectada en nada, porque un rey se había muerto y porque humanamente no se sabía quién iba a ser el próximo ¿qué? El próximo rey. Porque Dios tiene el control absoluto ¿de qué? De todas las cosas. ¿Quién es Jesús, mis amados? Un tesoro incomparable, un tesoro indescriptible, un tesoro incalculable, un tesoro que necesita ser conocido por cada uno de nosotros. Y lo que es Jesús es muy importante, no depende de lo que nosotros pensemos o nos imaginemos. Lo que Él es no depende de lo que tú pienses. Él es y punto. Cuando Él se presentó allá en Apocalipsis, de una manera especial, a cada iglesia el Señor siempre se presentó diciéndoles quién era Él, aunque se presentó a iglesias muertas. Tiene nombres de que vive y estás muerta. Pero la condición de la iglesia no afectó en nada lo que Él ¿qué? Lo que Él era, ¿cierto? En Isaías capítulo número 9, verso 6, nos habla un poquito de este tesoro que necesita ser revelado a nuestro corazón. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué?
príncipe de paz. Y cuando usted empieza a mirar los encabezados de cada una de las iglesias a las que el Señor les habló, siempre decía: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, en Pérgamo, en Éfeso, en la Odisea, a cada una de ellas, y siempre el Señor empezaba hablando quién era Él: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelebros, el que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, la plenitud de Dios. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí el testigo fiel, el amén He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y cuando estuvo sobre la tierra manifestándose, siempre se expresó: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vid verdadera, ¿cierto? O sea que independientemente de que nosotros creyéramos o no creyéramos, Él es y será por siempre. Él no deja de ser porque tú tengas una opinión diferente de quién es Él. Pero una opinión diferente de quién es Él en tu corazón hace que tú y yo nos desviemos fácilmente del camino. Una opinión diferente hace que nos vayamos en una dirección ¿qué? En una dirección equivocada. Por eso necesitamos conocer quién es Él, porque el valor, o en mi relación, el valor que le dé a Él, sí depende de quién es Él para mi corazón. De quién es Él para mi corazón. Por eso, o es el tesoro, o es ¿qué? Mi tesoro. Todas las cosas tienen un valor. Y si piensas en algo de esta tierra que sea muy valioso para ti, eso que se volvió valioso para ti, llámese lo que se llame, le has dado un valor, y en la medida que le has dado un valor, se ha vuelto importante ¿para quién? Para tu corazón. Llámese algo material, llámese un recuerdo, llámese cosas, le diste un valor, y cuando le diste un valor, eso se volvió preciado ¿para quién? Para tu corazón. ¿Y estás dispuesto a renunciar a todo? ¿O por eso a lo que le das un valor estarías dispuesto a pagar lo que fuera necesario? Porque es muy valioso ¿para quién? Para tu corazón. Por eso necesariamente la iglesia necesita encontrar el valor que tiene Cristo para su vida. El valor que tiene Cristo. Porque si no encontramos el valor que tiene Cristo para nuestro corazón, nuestra entrega para el Señor va a seguir siendo lo que el Señor describió allá en el Antiguo Testamento y ratificó en el Nuevo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo con sus labios dice muchas cosas acerca de mí, pero su corazón no tiene la más mínima ¿qué? No tiene la más mínima entrega. Todo valor que Dios nos los dio a través de la vida de su Hijo que puso en nosotros. El valor que Dios le dio al ser humano, lo dio dando la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. La vida de cada uno de nosotros costó la vida de Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero no entender eso ha hecho que tal vez la vida de nosotros no ha costado en relación ¿con quién? Con Dios. Alguien decía que nosotros en la salvación no aportamos nada. La salvación es solamente ¿de quién? La salvación es solamente del Señor. De manera que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó absolutamente todo para poder ¿qué? Salvarme, y es una obra única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Yo no aporto nada. Pero mis amados, Dios dispuso una cruz, y una cruz para que nosotros pasemos por ella. Y esa cruz sí nos va a costar todo, no para ser salvos, sino para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Nos va a costar todo. O somos nosotros
o somos Cristo, o es Cristo. O somos nosotros o es Cristo. Si somos nosotros, seguiremos extendiendo una estela de muerte por donde vayamos, aún con cosas buenas. Pero si es Cristo en nosotros, Cristo es la esperanza de gloria para cada uno de nuestros corazones. Muchas cosas tenían valor para Pablo. Y no olvidemos que Pablo habla de su preparación, Pablo habla de su estatus, Pablo habla del lugar de importancia que él tenía. Pero todo eso tenía tanto valor para Pablo cuando la vida de Cristo estaba ausente del corazón de Pablo. Cuando la vida de Cristo vino a Pablo, todos los valores en Pablo cambiaron. Absolutamente todo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo número 3, verso 7. Filipenses 3:7. Y dice ahí la escritura, Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo. Le pregunto, cuando Cristo empezó a ser la luz que alumbraba a Pablo, ¿cambiaron todos los valores en Pablo? Lo que antes Pablo consideraba valioso, ahora dijo, tal vez es necesario en mi caminar, pero no es lo que le da valor a mi vida, no es lo que necesito atesorar dentro de mi corazón. Y dice verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué se había vuelto Cristo para Pablo? El tesoro más valioso para su corazón. Cuando lo comparaba con cualquier cosa era digna de desechar con tal de que hubiese más de Cristo en quién, dentro de su vida, más de la vida de Cristo. Verso 9, y mire lo hermoso, y dice, y ser hallado en Él. Eso tan hermoso, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto es muy importante, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí es importante que aterricemos lo que es la fe de Dios en nuestro corazón, porque hay tanta distorsión de la fe que la fe se convirtió en el medio de usar a Dios para mi beneficio. En eso se convirtió la fe definida por el ser humano. Entonces, ¿cómo pongo mi confianza en Dios para que Dios sea el que haga lo que yo quiero? Esa no es la fe dispuesta por Dios, mis amados. La fe dispuesta por Dios es para que yo abrace todo lo que Dios quiere hacer en mí, todo lo que Dios quiere establecer en mi corazón, todo lo que Dios quiere cumplir de su propósito en mi vida. Y cuando leemos eso de esa manera en Hebreos, te vas a dar cuenta que si haces una lectura de todos los personajes de Hebreos, Dios a ninguno le cumplió ningún sueño y a ninguno le cumplió ningún deseo. En todos los personajes de Hebreos 11 lo que vemos es cómo Dios hizo su perfecta voluntad en la vida de hombres frágiles, cómo Dios los llevó hasta donde Él quería y manifestó en ellos lo que Él quería en ellos. Porque la fe es para que Dios haga lo que Él quiere en nosotros, no para que Dios haga lo que nosotros queremos. El hacer nuestro nos ha alejado de Dios. Cuando el hombre hizo lo que quiso, terminó separado ¿de quién? Separado de Dios. Porque el ser humano es el único ser, amados, con todo el respeto que ustedes me merecen, pero se lo tengo que decir. El ser humano es el único ser que llega a ser tan bruto que cómo llega a pensar que su voluntad es mejor que la de su creador. Tiene uno que ser demasiado bruto para eso.
para creer que lo que yo quiero es mejor que lo que Dios quiere para mí. Eso es estar cerrado, es estar enceguecido, es estar endurecido en nuestro caminar. Y ese concepto erróneo de la fe nos ha llevado a endurecernos en nuestro caminar. Porque hay un pueblo que buscamos a Dios es para nuestro beneficio, no para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Porque estamos pensando es en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, y no en lo que Dios ha dispuesto a hacer en ¿quién? En cada una de nuestras vidas. Miremos un momentico eso en Hebreos, por favor, vaya conmigo a Hebreos. Lo miramos rápidamente a través de algunos personajes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Cuál es el tesoro que debemos valorar? La fe no es para que Dios haga lo que tú quieres. No es para Dios ser el intermediario de tus sueños, de tus deseos, de tus anhelos. No es para que Dios te saque de todas las frustraciones que tiene de lo que no has logrado. Las frustraciones que tenemos no es por lo que no hemos logrado. Las frustraciones que hay es porque no hemos hallado a Cristo. Cuando Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, llena nuestro corazón, amado, no hay frustraciones. Hebreos 11:4. Mira, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. ¿Sí o no? Y si nosotros miramos, lo que ocurrió en Abel no era lo que Abel quería. Lo que ocurrió en Abel fue el deseo del corazón de Dios en un hombre. La fe le permitió abrazar a Abel lo que Dios quería de él. Eso fue lo que le permitió la fe abrazar. Si Dios no hubiese obrado en Abel, Abel hubiese ofrecido la misma ofrenda que Caín. Si Dios no hubiera obrado en Abel, Abel hubiese ofrecido la misma ofrenda que ¿quién? Que Caín. Porque el que estaba haciendo la obra en esa persona para que le ofreciera a Dios lo que Dios pedía era Dios. ¿Qué? Si Dios no hace la obra, mis amados, nosotros somos los únicos que brindamos migajas, y para nosotros migajas es igual a haber renunciado a todo. Eso es para nosotros, pero para Dios no. Y Dios quiso tratar con Caín, tuvo misericordia, pero Caín no quiso. Caín no quiso poner su confianza en Dios para que Dios hiciera en él lo que Dios se proponía. Él quiso poner su confianza. Es más, después de que mató a su hermano, Dios le puso una marca de misericordia para que el que lo hallara no lo matara. Era una marca de misericordia para que se preguntara quién es este Dios que, habiendo yo ocasionado la muerte de un ser humano, aún lo que me ha extendido es su amor, su gracia y su bondad sobre mi vida. De manera que por la fe Abel, no es que alcanzó Abel los sueños que Abel tenía. Por la fe Dios logró en Abel lo que Dios se proponía con Abel. ¿Es claro, mis amados? Leamos 11:5. 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando uno vaya a Génesis se dice: Enoc caminó con Dios y Dios le llevó ¿con quién? Con él. Mis amados, eso de Enoc caminó con Dios, eso es demasiado para un hombre. Eso es demasiado para hacer la obra de un hombre. Mis amados, el que caminó con nosotros fue más bien Dios. Alguien decía que el recorrido más largo para hacer cercana esta relación no lo ha recorrido el hombre, lo recorrió Jesucristo.
Nosotros tenemos que despojarnos de lo que no es nuestro y de lo que nos adueñamos, porque nos adueñamos de lo que no es nuestro. Mis amados, todo le pertenece a Dios. Mía es la tierra, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece a Dios. Él es el dueño legítimo de todas las cosas. Cuando tú te consideras dueño, eres un dueño ilegítimo. Porque todo le pertenece ¿a quién? Porque todo le pertenece a Él. Y solamente a Él. Dios llevó a Enoc ¿con quién? Con Él. En todo ese camino, el recorrido más largo lo hizo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dejó el cielo. El Señor Jesucristo dice que tomó la condición de hombre. Y para tomar la condición de hombre, eso fue humillarse. El Dios al que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, decidió meterse en un cuerpito como el nuestro. Hizo el mayor recorrido, venir desde el cielo hasta aquí. Y cuando llegó aquí no terminó el recorrido. Dice en Filipenses 2:5, sino que ya estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para ir al lugar donde se iba a encontrar con nosotros. Él tuvo que dejar muchísimo para llegar a la cruz. Lo dejó todo para llegar a la cruz, el lugar de encuentro. Como tú y yo tenemos que dejarlo todo para llegar a la luz, a la cruz. ¿El lugar de qué? El lugar de encuentro. Cuando pasó por la cruz, dice la Escritura, le fue dado un nombre que es sobre todo qué nombre. O sea, sin cruz no hay gloria. Si no pasamos por la cruz, no hay gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hebreos 11:7, Noé. ¿Qué sueño le cumplió Dios a Noé? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí dice, Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Y nosotros podemos enfocarnos de que lo que Noé se enfocó es en que lo que no se había visto era llover, que la Escritura dice que hasta ahí no había llovido, que subía un vapor de la tierra que era el que la regaba. Hasta ahí no había llovido. Y pudiéramos enfocarnos que las cosas que Noé no había visto o no se veían era la lluvia, ¿cierto? Pero mis amados, esto iba mucho más allá. Noé, cuando puso su confianza en el Señor, estaba creyendo en un Salvador. El arca, escuche, el arca no era por causa de 8 hombres. El arca era por causa de la promesa de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba preservando? ¿A 8 personas o a la simiente prometida? Entonces el arca no era por causa del hombre, el arca era por causa de la simiente. ¿Qué eran las cosas que no había visto? La simiente. De manera que Dios estaba logrando, estaba alcanzando, estaba llevando a realidad en Noé, no el sueño de Noé, el sueño de Dios ¿en quién? En Noé. Pase adelantico al verso 11, al capítulo 11, verso 8. Ya vamos a terminar por hoy. Hebreos 11:8. Vamos a ver 2 personajes más y dejamos hasta ahí por hoy. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde. Detalle muy bien este verso. Esto de Abraham hay que detallarlo, mis amados. Tiene cosas muy hermosas, escuche. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra que, y esto no le llama la atención, que Abraham llegó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán habitó fue como extranjero. Dice ahí la escritura, habitó como extranjero, como en tierra que ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira lo hermoso. Abraham no salió de Ur de los Caldeos porque era un hombre decidido. No salió de Ur de los Caldeos porque era un hombre aventurero. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios estaba obrando en el corazón de Abraham. Por eso salió de allá. Era un hombre en el que Dios estaba ¿qué? Obrando. Y por la fe abrazó lo que Dios quería hacer en él. Lo que Dios quería hacer en su corazón. Y Dios lo llevó hasta el lugar, pero no al lugar que iba a recibir por herencia, sino hasta el lugar donde Dios iba a manifestar al Salvador. Dios lo llevó hasta la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán era el lugar donde Dios iba a hacer visible su salvación. Y allí Dios le permitió un anticipo a Abraham. Dice la escritura que allí es donde Dios le dice que suba al monte Moriah, vaya 3 días de camino y presente a su hijo ¿en qué? En sacrificio. ¿Por qué habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida? Porque Abraham entendió que no se trataba de un lugar, se trataba de una persona. Que Dios lo estaba llevando era al lugar donde Dios iba a manifestar una persona. Porque en el lugar donde se dice que Abraham sacrificó a Isaac, es el lugar donde ahora está ubicado el templo. Pero era el lugar donde Dios iba a traer a su hijo para ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable delante de ¿quién? Delante de Dios. De manera que estaba Dios cumpliendo el sueño de Abel, estaba Dios cumpliendo el sueño de Noé, estaba cumpliendo Dios el sueño de Noé, estaba cumpliendo Dios los deseos de Abraham. No, Dios por la fe estaba haciendo en ellos lo que Él se había propuesto. ¿Para qué es la fe? Para que Dios cumpla en mí lo que Él quiere hacer. Es para eso la fe. Vamos a dejar hasta ahí por esta mañana. Dentro de 8 días, si Dios nos da la gracia, ahondamos un poco más sobre esto. Como un hombre como Moisés, por la fe, prefirió el vituperio de Cristo que los deleites temporales del pecado y las riquezas de Egipto, porque dice la escritura, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Estos hombres estuvieron dispuestos a dejar todo cuando les fue siendo revelado el corazón de Dios. Y todo lo que Dios les fue mostrando de Él se fue volviendo tan valioso para sus vidas que no estaban pensando en atesorar nada más que la vida de Dios. Si Cristo no es mi tesoro, no va a haber una vida de renuncia, no va a haber una vida de muerte, no va a haber una vida de despojo, no va a haber un pasar por la cruz. Porque solamente nosotros entregaremos todo por aquello que tiene mucho valor para nuestro corazón. Por eso necesitamos que nos sea revelado el valor que tiene Cristo para nuestras vidas. Porque Cristo es el todo. Sin Cristo es imposible la vida eterna. Sin Cristo es imposible un acceso al Padre. Sin Cristo es imposible una eternidad en el corazón de Dios. Él es absolutamente el todo, pero no es el tesoro. Necesitamos que sea revelado para que sea ¿qué? Mi tesoro. Y como vemos muchos ejemplos en la palabra que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, como dijo Pablo, y a tenerlo todo por basura, por conocer cada día más a ese tesoro provisto por Dios. Padre.